Latina. Raúl, hemos pasado unos días maravillosos. Gracias a todos por el cariño, por el apoyo. Raúl, por tanto amor, por tantos recuerdos. ¿Qué te puedo explicar? Todo quedó perfecto. Nos tocó hasta el mejor clima que nos podía tocar. No podía quedar, y a todo el público angelino que nos acompañó, que nos apoyó con su corazón. Mil gracias, de verdad. Lo pasamos de maravilla. Yo quiero poner en perspectiva, Raúl, un poco lo que son estas estrellas, porque la última que se había dado en la categoría de televisión hispana fue hace 15 años atrás. Esta es la Cámara de Comercio, señores, de Los Ángeles. Es una organización sin fines de lucro a la que uno tiene que ser nominado. La gente está nominada por años. Todos los años están 300 personas nominadas, Raúl, y de las cuales escogen solamente a 24 individuos. Para que esto pase, tienen que alinearse todos los planetas. No importa lo que cueste la estrella. Quiero dar esta explicación, Raúl, porque mira, yo veo mucha confusión en las redes sociales y la gente no entiende. La gente cree que uno puede llegar y llegar a la cámara y comprarte una estrella. No, mi gente. Por eso muchos de los hispanos tienen una envidia a los mismos hispanos que yo no lo entiendo. Por 20 años llevan criticando a este programa y la gente todavía se lo cree a través de YouTube, a través de las redes sociales, algunos, aunque la mayoría de la gente no nos critica porque por eso estamos aquí. Primero que nada, uno no puede comprar una estrella, te tienen que nominar. Seas Tom Cruise o seas Jane Fonda, tú tienes que pagar $75,000 por cada estrella porque ese es el costo que cuesta romper la cera donde ponen la estrella, fabricar la estrella, cerrar las calles, tener 20 policías de la ciudad de Hollywood allí y hacer todo esto con todo el equipo, que yo pensaba que eso costó $75,000 para ti, $75,000 para mí. Eso es lo que le cuesta a todo el mundo. Por segundo lugar, no importa el dinero que tú tengas, tú no puedes comprar una estrella en ningún lugar. Tú tienes que ser nominado y aprobado. Por eso es que Richard... Y patrocinado. La estrella no la pagamos nosotros. No. Tú sabes, tuvimos a Somos Healthcare. Yo voy a usar ese dinero para hacer el techo de mi casa. Somos Healthcare, que nos pagó por la estrella también, y donde nosotros trabajamos también. Exacto, Univision fue uno de los patrocinadores. Gracias, Univision. Gracias a Univision, gracias a Somos Healthcare. Gracias a Somos. Después que fuimos nominados y aceptados, porque la mayoría de la gente no los aceptan. Por ejemplo, uno de los personajes más populares en el mercado norteamericano era el que hacía ejercicio, que tenía programas de televisión, Richard Simmons. En los años 80, en los años 90, en el año 2000, él murió hace poco y una de las cosas que estaba en su casa sin salir deprimido es que por años había pedido que le daban una estrella y nunca lo aprobaron para recibir una estrella en el Paseo de la Fama. Así que esto es un honor que dos hispanos de la ciudad de donde somos nosotros nos den una estrella en California. Y todavía, aunque la mayoría de la gente sé que verdaderamente está con nosotros, hay un montón de gente que están desinformando a la gente a propósito. Entonces quería aclarar esto. Es un momento bastante difícil para el latino, por eso tenemos, señores, que apoyarnos. Los pocos que llegan, los pocos que están tratando en este proceso. El apoyo lo tuvimos allí con la gente que estuvieron allí, toda la gente que nos han felicitado, pero siempre hay un pequeño grupo de personas que inventan estas cosas que son completamente inciertas. Señores, y quiero decirlo aquí y aclararlo por adelantado para que lo sepan. Entonces, por eso lo tengo que decir en el día de hoy. Mejor no pudo haber quedado Lili y yo. Lili tiene ¿cuántos años tú llevas en televisión? Cumplo 39. 39. Aquí en Univision este mes de marzo. 39 años acá. 31 años en los programas más vistos y en El Gordo y la Flaca por tantos años. Nosotros en el aire. Muchísimas gracias, señores, por estas dos estrellas. Y verdaderamente tú tuviste a Thalía, Gloria Estefan. Yo tuve al que era el alcalde de Los Ángeles, a Paul Rodríguez, que le doy las gracias. Tú a tu hija, yo a mi hija hablando, y de verdad que fue uno de los días más espectaculares de nuestras vidas. Le doy las gracias a todos. Yo le doy las gracias a Hollywood por abrir un espacio a gente como nosotros que representamos a cada uno de los inmigrantes de este país, Raúl, y que han venido para una mejor vida. Así es que gracias. Un triunfo para la comunidad latina y que vengan muchos más, que es lo que hace falta. Entre los artistas,
¿cuántas estrellas se han dado en cuántos años? Desde el 1960 comenzó las estrellas, Raúl, y estamos en el 2025, 65 años exactamente este mes. La primera estrella se dio marzo 29 de 1965 y solamente han dado 24 estrellas al año. Cuenten a través de 65 años, la tuya es la 2801 y la mía la 2802. No han llegado a importa el dinero que tengas, no te dan talentosos. estrellas, señores. No te la dan. Pero bueno.